actualización de la poesía de un poeta tan señalado y conocido como es Javier Egea. Van a hablar, por este orden, Juan Carlos Rodríguez, José Carlos Rosales, Alfonso Salazar y Javier Benítez. Juan Carlos Rodríguez y José Carlos Rosales hablan en virtud de su conocimiento desde la primera línea de aquel ambiente de los principios de los 80 en donde se forja la poesía de Javier y la de la llamada poesía de la otra sentimentalidad. Y como estamos festejando de alguna manera el 10º cumpleaños de una asociación de poesía como es la Asociación del Diente de Oro, que nació en el 2003 con aquel grito del no a la guerra y estamos ahora con los gritos de no hay pan para tanto chorizo, en este paréntesis ha tenido el devenir y las actividades esta asociación pensando en la poesía, en el ejercicio de la poesía, en su publicación, en la memoria de la poesía especialmente y de la figura de Javier Egea y entonces pues daros la bienvenida a este acto y a la propia asociación cuyo número uno, cuyo socio número uno fue Mariano Maresca, aquí presente, animador, lector, crítico y afectivísimo amigo de todos los poetas de la asociación y de aquel ambiente de la poesía, de la otra sentimentalidad. Y hasta el último de nuestros socios, que es Fernando Cuadrado, que nos acaba de regalar un ejemplar de las obras completas de Javier Egea. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Carlos Rodríguez. Bueno, tengo la palabra, sí, sé cómo funciona esto. Aquí. ¿Vale? Sí. No vale, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo mejor en este caso es, como siempre, comenzar por el principio. Son muchos y voy a ser breve. Vamos a ver. Hace poco me enteré de que la primera vez que yo tomé contacto con la poesía de Javier, de Quisquete, fue precisamente con libros La serena luz del viento, que yo no me acordaba ni muchísimo menos de que yo había sido jurado del premio universitario García Lorca, donde fue a Ceci, y se lo llevó la Barca del Estado. Y de pronto me he encontrado, me han mandado una acta donde dicen que efectivamente ahí están encima. Debió ser la última vez que yo tuve 2 o 3 años de jurado ahí. Pero me fui enseguida porque duro poco en los jurados, es decir, los premios están dados porque demonios. Yo no tenía ni idea de que había estado ahí, ni de quién era aquel tipo que lo presentó Serena Luz del Viento. Creo que Serena era su primera novia. ¿Me he enterado? Bueno, luego hubo una cuestión obvia, que es que en el año 74, 75, cuando yo había publicado mi primer libro, me encargaron en la editorial Fix. La editorial Fix era una editorial así de la obrera católica de aquella época. Bueno, el lector era especialista en hacer quebrar las editoriales en cristal. O sea, editorial, pero salieron 2 volúmenes. La poesía, la poesía andaluza. Salió la de Sevilla, salió la de Cádiz y a mí encargó la de Granada. Y entonces, leyendo a los poetas nuevos de Granada, etc., me encontré con un tipo raro que me llamó muchísimo la atención. Y yo pregunté quién es este Francisco Javier Egea. Entonces,
entrar en un bar que se llamaba Luis Vega, y yo fui allí con una serie de versos suyos, de poemas, cortados y pegados con celo. Y dije, mira, a mí me gusta mucho como escribes, pero si has dicho ya estas cosas, no las tienes que volver a repetir luego. Así que fuimos arreglando los poemas y nos hicimos amigos, empezamos a hacernos amigos de él. Es verdad que en aquel momento los poetas que yo era amigo de verdad era de Carlos Rosales y de Justo Navarro. Curiosamente con José Carlos Rosales, por ejemplo, con Justo pues se nos llamaba, pero con José Carlos he tenido muchas más amistades íntimas que con Enrique. Con Javier hemos sido muy amigos, pero de casa afuera. Mientras que José Carlos, por ejemplo, está en su casa miles de veces y la mía, etc. Yo estoy solamente media hora en casa de Javier, en la casa de recogida, buscando revistas sobre el tanto. Cuando hicimos el libreto, nada más. En la mía se hasta mucho. Bueno, sí. También aparece mi letra corrigiendo algunos poemas manchados, o sea, que siguen la tertulia, en algunos poemas de Argentina 78, el tercer libro que publicó Javier. Javier publicó 6 libros en el libro, ¿no? Al Senado del Viento, A la Boca de París y Argentina 78. ¿Sí? En ese momento fue cuando yo me marché del Partido Comunista, me militaba. José Carlos quizás se había ido antes. Y sin embargo, Luis García Montero y Javier entraron en esa época. Fue muy divertido porque decía Javier, pues yo te parece un autobús. Entramos y salimos. Y todavía daba clases en Puentezuela y él me esperaba en un bar que había bajando a la derecha, en la otra calle, saliendo de Puentezuela, la primera de Bocacalle, Erenguis. Y allí, por ejemplo, fue donde yo daba clase hispanoamericana, en ese momento de literatura hispanoamericana, y él me ponía la gramola, el tocadiscos, a toda marcha para joderme la clase, para que saliera pronto a tomar una cerveza con él. Y entonces, bueno, un día descubrí yo a Ernesto Cardenal, el poeta el cura sandinista, los epigramas de Ernesto Cardenal. Y se lo enseñé a Javier, y que me encantaron, y fue una de las cosas que quedaron siempre en esto de la otra sentimentalidad. Cuando vemos la novela de Raymond Chandler, El largo adiós, lo de Pasolini, que aparece la historia de Althusser y otras cuestiones. Luego, otro día, otra vez, pasaron los años y estaba yo corrigiendo exámenes en la facultad allá arriba, en Cartuja ya, y llamaron a la puerta de mi despacho y yo estaba sudando, era en junio, y era Javier, que me trajo, dice que vengo de la isleta del Moro, entonces ni sabía esa isleta del Moro, el viaje del Manguso. Y me enseñó el libro que traía. Le dije, me quedé acojonado. Lo bueno que era y lo distinto que era antiguo. Entonces le dije que cómo le pensaba llamar a aquel libro. Y me dijo que pensaba titularlo La Atalaya de Onam. Porque no había estado solo allí. En la pensión aquí de la isleta, no había más que 4 marineros viejos, una señora vieja que hacía de la comida. La Atalaya Onam, digo, mira, esta maravilla, ¿cómo se va a llamar la Atalaya? Entonces, había una cita, es que era especialista por los títulos, porque mira que es malo a boca de parir, pero es que la Atalaya Onam ya hubiera sido rara, y entonces yo le dije, vi que había una cita de Cesare Pavese, Tropomare y este tipo de libros. Y además, allí sentado después por la noche, le dije, mira, te está confundiendo todo el mundo con Julio Alfredo Egea, poeta de Medellín,
y te estás confundiendo con uno y además tiene un nombre que parece un pretendiente carlista. Todos los carlistas se llaman Javier, Francisco Javier, Javier, y entonces, bueno, le dije, quítate Francisco, coño, y afortunadamente yo le quité el nombre a él, puse el primer nombre, Javier, y le puse el título al libro. O sea, y además me encontré una carta, mira, ahora que me han mandado, una fotocopia extraña, donde yo digo, una carta donde yo mando a Félix Grande, entonces era el lector de la práctica de cuaderno hispanoamericano, le mandé ese poema, y me contestó a los 3 días, a los 2 días, diciendo, estoy impresionado con este. Y lo publicó, efectivamente. Después de la presentación de Puerto Gomare, que fue, después de Puerto Gomare, fue cuando ganó el premio por el Paseo de los Tristes, cuando Luis también ganó el Adonai con el Jardín Extranjero, cuando Luis Álvaro escribió Tristia, cuando hicimos el libro de Granada Tango, Mariano fue fundamental. Y yo creo que toda aquella primera historia de la otra sentimentalidad, como ya tengo escrito, se acabó en torno al año 84 o algo así, menos. Cada uno de los poetas eligió su camino y siguió su camino y se acabó, cada uno hizo el después del único premio que dimos en la tertulia de poesía, aparte del tango, que ganó él con Noche Canalla, luego hicimos un premio de poesía en general y se lo dimos a una chica que desconocíamos, Pilar Caballada, y estuvimos trabajando, ¿no? Estuvimos comiendo, creo que la única vez que he comido con Javier. Estuvimos comiendo varias veces, 2 o 3 veces en Jurado, juntos. Creo que es la única vez que he comido con Javier. Estaba Ángeles también, y no me acuerdo en Mayán, porque sí. Y luego, un tiempo, claro, que yo ya estaba preparando, publiqué otros libros, la norma literaria, la introducción a la literatura hispanoamericana, etc. Y fue cuando él decidió psicoanalizarse. Con un psicoanalista de Málaga, que había sido también discípulo mío, alumno mío. Había sido médico y luego se hizo alumno mío, por todo el psicoanálisis. Hilario Cid, que por él ha muerto. Y yo acababa de publicar en la revista de Mariano, en Olvido de Granada, mi artículo sobre el vampiro y esto, que aparece en el Raro de Luna, me ha tocado de ala, el dueño de la noche. Y en las notas, en los cuadernos aparece, debo consultar otra vez con Juan Carlos esto del vampiro y tal. Yo presenté también el Raro de Luna, pero no fue una buena presentación, ¿no? En aquel momento no teníamos mucha relación, no sé por qué, pero estábamos como un poco al margen. Bueno, yo estaba al margen de todo el mundo y él también vivía un poco al margen. Hasta que, bueno, establecí mi casa en Silencio 4, en la calle Silencio, con Ángeles, y entonces él venía mucho allí por las noches con Susana Oviedo, que aunque él lo negara, era su mujer. Y bueno, y hablamos de Góngora, y fue allí cuando, entre Raro de Luna, y una noche le dije, ya en la nueva casa, nuestra, en Balminares, la avenida Pablo Picasso, donde él solía venir mucho. Yo le dije un día, estábamos hablando de la canción de Rubén Blades, El diente de oro. Le enseñé un artículo de García Márquez, donde García Márquez decía que hubiera dado un par de novelas suyas por haber escrito esa canción. O sea, El diente de oro tiene muchas connotaciones, pero una de ellas sin duda es la canción de Rubén Blades. O sea, pues, lo siento, pero la asociación del diente de oro tiene mucho que ver. Eso está clarísimo. Eso era más claro que nada. En aquella época, pues,
empezó a escribir cuentos, famosos cuentos chinos, el chino del Parque de los Años, exactamente. Y algunos otros que ahora aparecerán. Me dijo que quería escribir novelas. Y yo le presté una serie de novelas antiguas de Stefan Zweig y de Vicky Baum y esto, ¿no? De Tolstoy, claro. Pero básicamente él se dedicó con Susana a los recitales y al teatro. Ya. Hubo una época de más acercamiento que fue con el grupo, 3 chicas que formaban un grupo que se llamaba Aurora Roja en la Facultad de Letras de Venezuela. ¿Qué hacían por las tardes? Hacían por las tardes un acto de poesía o de escritura, lo que fuera, que se llamaba Dándonos la tarde. Y alguien venía y les daba la tarde. Entonces Javier estaba más o menos conchavado, liado con una de esas. Tanto es así que incluso fue a mi clase, que es lo más asombroso del mundo. Porque, por ejemplo, sus amigos del otro lado, de la otra banda, que eran también sus amigos, tenía todas otras vidas, todas superpuestas, que es decir, Enrique Morón, Juan José León, etc., hicieron la carrera de filosofía, mientras que él no quiso ir nunca. Incluso el libro sobre la poesía granadina, todos los materiales que yo tenía, me los pidió, me dijo, Juan Carlos, dáselo al JJ León, a Juan Lobo, dáselo, porque la mujer le ha dicho que si no lee la tesis doctoral, se queda preñada. Y esa es la mayor amenaza que puede tener Juan José. Y es verdad, hizo una tesis parecida también. Malísima, pero bueno, para algo sirvió y recogía. Y luego, pues, esto tengo más que contar, que un día salí a comprar periódicos en el verano del 99, comprar los periódicos y me lo encontré con Elena. Y al lado de mi casa, allí en Picasso, en la Plaza de Concordia. Y en un bar, estuvimos tomando unas cañas, ¿cómo te va? Y entonces me dijo, pues nada, muy bien, me voy a Barcelona a despedirme de unos amigos. Claro, yo no tenía ni puñetera idea de lo que significaba despedirse de uno. Entonces, nosotros nos fuimos a Carbonera y de pronto un día ahí estábamos tan tranquilos aquel verano y nos llamaron, llamó a nuestro hijo y nos dijo, despedimos, que me han llamado del Ideal, que se ha matado, que se ha suicidado. Nuestro hijo estaba llorando, por la apreciaba mucho. Y que tú tenías que escribir algo, como no teníamos ni máquina ni ordenador, había una máquina que le pasaba una letra y así escribió, que dice yo Ángeles, el artículo de Ideal, el hombre que lo quiso ser fuera. Y ahora, pues, curiosamente, voy a publicar la antología que él decidió al final de su vida, según me ha contado José Antonio García Sánchez, Luciano, que estuvo con él la última noche. La antología que el título Soledades. Hay un poema que viene aquí en la segunda parte que dice: ya solo me interesa la soledad de Góngora, la internacional y tú. Y él le puso Soledad, aparte de haber hecho una antología sobre Góngora, más buena o más mala, eso es lo de menos. Él quería que aquella antología fuera el libro de su vida. Eso me lo había dicho a mí, pero yo no tenía ni idea de que había una antología anterior. Una antología cuyo índice tengo aquí, que no tenía título, se llamaba simplemente antología. Donde pone prólogo de Ángel González, y lo voy a publicar en Monarquis, en Hiperión. Aquí, esta antología es sencillamente 1, 2, 3, 4, 5 libros: Chocomares, Paseo Tristes, El Reloj de Luna, Sonetos del Diente de Oro, y luego apartado de poemas varios. Romance a Federico, 19 de mayo, Noche Canalla, Mi vida, La casa de Infiel, Casa de los Mascarones, Sombra Chinesca, Recuerdo de Pablo Neruda, Un día feliz, Epigrama a Ernesto Cardenal,
y Argentina 78, que no dice cuántos. Y luego, apartado de poemas satíricos y festivos, que son los que todos se conocen, como Las copas de Carmen Romero, etc. Mientras que esta antología primera no se llevó a cabo nunca. No solo porque Ángel González no escribió el prólogo, porque Munari no se interesó, sino porque tampoco a él lo vio muy claro. Porque de pronto él, a través de esta primera antología, de este esbozo, hizo esta segunda. Que como ustedes verán, el índice que viene ahí en su foto, pero yo lo tengo entero. Aquí vienen, son 3 páginas de índice. No lo podemos leer. Pero estas soledades, aquí sí que vienen desde Serrano del Viento, que trae 4 poemas, A Boca de París, que tiene 5, Argentina 78, otros 5, luego está Entero Otro Comar, Entero Paso de los Tristes, Entero Paso Raro de Luna, como hasta 90, ¿no? Vienen los Dientes de Oro. Luego vienen otros poemas divididos en sonetos, romances, canciones, epigramas y sueltos, que terminan, los sueltos terminan con Un invierno en Mallorca, que es el final, que no es un final, porque Un invierno en Mallorca es el título de la novela de George Sand, que estuvo en Mallorca con Chopin. Un invierno en Mallorca, polonesa, era parte de un libro mucho más amplio que él quería dedicar a la música, que se llama Requiem. Lo mismo que los sonetos del Diente de Oro están basados en La Misa en la Noche, y esto, aparte de Luna Plade, él hizo varias. Quería dedicar un libro exclusivamente a la música, que la poesía se convirtiera en música o la música en poesía. Y entonces ese libro se llamaba Requiem. Y ese libro no se terminó nunca, pero sí terminó esas promesas, que son absolutamente magníficas. Bueno, casi todo lo que yo no digo que todo lo que escribió era magnífico, digo que casi todo lo que escribió era muy bueno. Y lo único que espero es que ustedes comprendan que lo del Requiem lo vamos a poner porque, lo voy a poner no solo porque lo puse ahí como final, sino porque realmente hay otro secreto que está claro. Toda esta pasión de Javier por la música era la pasión de Javier por su madre, que era pianista. Porque él creía que era pianista, porque a lo mejor la madre no era tan pianista como él creía. Pero que él se imaginaba que era pianista. Entonces tenía la pasión por la música que tocaba su madre. Y claro, hay un poema impresionante, La muerte de la madre, por supuesto. Pero este Requiem era precisamente un poema con la muerte de la madre. Y era un intento de que la poesía se convirtiera en música o la música en poesía. Así que la antología que creo editando todos los textos que está preparado, pues, repito, no es la antología primera, les ha dicho que si Munari, que si Ángel González, no, yo creo que no solo eso que quizá por ser, yo creo que él mismo se dio cuenta de que quería hacer otra cosa, porque este es el libro que él quería como definitivo para su libro. Esperemos que aunque está el Dientes de Oro, que es 1970-1909, los Dientes de Oro, pero vamos, yo lo aclaré todo. Bueno, esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias por su supongo que se me oye. ¿No? Bueno, ¿se me oye? Parece ser que no a través del micrófono, sino directamente. Bueno, en primer lugar tengo que, por un lado, agradecer al Diente de Oro que haya contado conmigo en una celebración tan entrañable como esta de un primer 10º aniversario. Pero luego también tengo que pedirle disculpas porque yo no pude venir a las sesiones del lunes ni del martes, porque tenía compromisos personales y familiares. Me hubiera gustado mucho estar aquí, bueno, aquí no, en otro lugar, pero bueno, en este ciclo el lunes de esta semana, para leer un par de poemas de Javier Egea, que al fin y al cabo es básicamente en lo que va a consistir mi
mi intervención con algún pequeño comentario sobre estos dos poemas, porque tengo una especie de sentimiento encontrado. Primero, la satisfacción de estar en una reunión de amigos, hablando de alguien querido y hablando de poesía y de literatura y de sentimientos. También siento algo de incomodidad, porque en realidad estamos hablando de alguien que ha muerto, es decir, estamos hablando de un muerto. Desde que murió Javier Egea, como desde que murieron muchos otros, suelen generalmente en la sociedad esta en la que nosotros vivimos sucederse más reuniones cuando alguien muere que cuando está en vida. Entonces por eso tengo una serie de sentimientos encontrados, porque muchas de las reuniones que se están celebrando alrededor de la figura y de la obra de Javier Egea en los últimos 10 años, él hubiera agradecido muchísimo que se hubieran celebrado antes. Y no me refiero a reuniones para gloria literaria, gestión de recursos poéticos, a mejoramiento de territorios poéticos de difícil clasificación, unidades de aprovechamiento urbano poético. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a reuniones de seres humanos que tienen sentimientos comunes, aficiones comunes, saben soportar con paciencia y cariño sus diferencias. Eso es lo que a Javier Egea y a tantos de nosotros nos gusta celebrar cada día. Y muchos no lo gozan en vida, sino que disfrutan, entre comillas, después de muerte. De manera que no sé si mi comentario será un comentario improcedente, pero bueno, yo lo hago entre amigos, con el cariño y el reconocimiento que me merece esta iniciativa y la Asociación del Diente de Oro, que tan generosamente cuenta conmigo casi siempre que puedo. Pero ya que se ha hablado de cronología de hace 10, 20, 15, 25, 35, 40 años, en algún momento me parece imposible que yo haya vivido hace 40 años, ¿no? Es que es una cosa que muchas veces me resulta incomprensible, ¿no? Sí, eso no resulta todo. Pero, pero yo no digo que dura 40 años. Pero mientras que yo lo digo, hay otra gente que las cosas no lo dice, no, es que a mí me resulta francamente, tendría yo que ir a algún sitio de documentación para ver que efectivamente han pasado 40 o 50 años, porque me lo acabo de creer, ¿no? Pero de todas maneras también en las cuentas cronológicas, parece ser que en este país también nos equivocamos en esas cuentas cronológicas, porque alguien ha estado hablando de que, creo que era Ignacio, sobre que a principios del año 80 empezó, no recuerdo si has dicho, una reflexión, un cambio, una nueva orientación poética. No, eso no es cierto. Es cierto y no es cierto. Es decir, cada año acontecen renovaciones poéticas. Todos los días y a todas horas. En Granada, Javier Egea, ya lo ha explicado Juan Carlos, se remonta a los años 70 y a los últimos años 60. Es decir, que estamos casi hablando de hace 60 años, 50 y tantos, en fin, un disparate, una barbaridad, algo muy aburrido. Yo cuando tenía 20 años y veía a una señora sentada en una mesa hablándome de lo que había ocurrido hacía 40 o 50 años, yo en el momento que me levantaba y me iba. A mí, lo más moderno que yo podía soportar era lo del año pasado, lo de hacía 2. A cerrar. No, perdona, que ya cerrar, no, yo lo respetaré tanto, pero cuando yo me enteré que había guitarristas en los Rolling y en los Beatles que tenían 22 y 23 años, y decía, ¿qué hacen estos viejos? Pero bueno, quería matizar eso de que algo empezó en los años 80, porque creo que algo empezó en los años 80, en el 81, en el 82, en el 79, en el 78, en el 70, en el 69. Luego la carrera de la vida hace que unas cosas vivan más que otras, o que se fundan, o se vuelvan mestizas. En fin, la vida es mucho más rica, es una fecha, y que establecer un acontecimiento así. Repito, que Juan Carlos se ha referido a los libros esos de los que menos se habla de Javier Egea, porque cuando yo tenía 17 años, Javier Egea ya llevaba, pues no sé si décadas en el mundo de la poesía, pero esa era la sensación que a mí me daba. Lo sabía todo, lo había leído todo, conocía todos los registros versales, las estrofas poéticas, las referencias literarias,
los ritmos, el endecasílabo, el romance, el verso libre, y solamente me llevaba 2 o 3 años. Yo cuando lo veía a él no me creía que tuviera 1 año, 2 o 3 más que yo me creía que era un poeta mayor de edad, mayor también poéticamente, pero sobre todo un poeta mayor, y todas cosas porque él iba de copa y hablaba de tú a tú con Rafael Guillén, en fin, con todos los grandes poetas mayores. Era amigo de Elena Martín Vivaldi, conocía a todo el mundo, y yo francamente pues era un mozalbete, no tenía ni idea de nada, aunque empezaba a tener idea de algunas cosas. De verdad que me resulta muy difícil todo esto, ¿no? Porque es muchísimo tiempo, imposible de reducir a una sola frase, y sobre todo imposible establecer en todo ese tiempo una única frontera antes y después. Porque eso de establecer antes y después nos pasa a todos los seres humanos, sobre todo cuando somos jóvenes, somos muy soberbios, no sabemos controlar algunas pulsiones un poco neuróticas. Y me he acordado, mientras estábamos hablando aquí, de una canción de Jorge Drexler, esa canción tan magnífica que tiene Jorge Drexler sobre Jerusalén, sobre el moro judío, con letra de Chicho Sánchez Ferlosio, una canción magistral. Y hay una estrofa, él se refiere, bueno, a los países, a los pensamientos políticos, pero creo que se puede aplicar a todos los seres humanos. Dice: yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no haya creído, no hay doctrina en un país que no se haya creído el pueblo elegido. ¿Qué poeta no se ha creído el inaugurador de una tradición? Pues esa es la servidumbre entre los poetas. Luego la realidad nos pone en nuestro sitio, y como generalmente los poetas se mueren antes de tiempo sin haber recibido lo que deberían de haber recibido en vida, pues está bien que haya este tipo de reuniones. Ya no tiene arreglo que lo hubiéramos podido realizar antes de que él se muriera. Voy a leer 2 poemas que, como todo buen poeta o como poeta responsable, se vinculan con el lugar, porque uno de los múltiples registros y presupuestos de la poesía de Javier Egea era también ser un poeta del lugar. No me estoy refiriendo a poeta localista, a poeta provinciano, a poeta de la fuente del pueblo, poeta de la gloria local. Estoy hablando de poetas del lugar. Los poetas tienen un lugar y algunos lo olvidan. Javier Egea no. Este poema creo que no hace falta que diga con qué lugar próximo se vincula. Es un soneto, el último de los 4 sonetos que abren el Raro de Luna. Y por supuesto, todo este libro, El Raro de Luna, está lleno de muerte. En este poema hay esa especie de, no sé, de vértigo del final. No quiero decir que le estuviera aludiendo a nada, sino que simplemente la muerte es uno de los grandes temas de cualquier poeta serio o responsable, en Javier Egea también. Por los peldaños húmedos cautiva, mira la luz manchada del destino. Yo de un túnel de oro peregrino, tú en los brazos del agua fugitiva. Atrás los surtidores, la festiva soledad de los puentes sin camino, el agua negra dentro del espino, los estanques del sueño a la deriva. Si por allí pasé, si tu escalera avecinó sorpresas en mi herida, también puso la sombra donde vivo. Pero ya cicatriz de tanta espera, miro la luz, también su despedida por los peldaños húmedos cautivos. Y el segundo poema que voy a leer es un poema que también está vinculado con el lugar, pero en este caso también con el lugar humano, porque estos poemas que escribió Javier Egea en Granada, lo último que publicó, en esta época en la que él escribía estos poemas en Granada y en otros lugares de Andalucía, había muchos poetas que se habían planteado volver a la canción en la línea del cancionero del siglo XV, pero también tomando la canción tal como la había usado Juan Ramón Jiménez o el mismo Lorca. Es decir, había un equilibrio entre vanguardia, tradición,
cultura popular, literatura culta. Y en Granada, no quiero dar nombres, pero los libros están publicados en años muy próximos al de Raro de Luna. Hubo en esos libros de poemas un grupo de poemas jugando con la canción. Y este poema es una canción. Llamó desde el bosque, que estaba perdido, que ya muchas noches vagaba perdido buscando aquel cofre. Era un tiempo frío. Llamó desde el bosque, que estaba en sus manos, que cerca se oían los secos disparos. Llamó desde el bosque, que lo encontrarían muerto sobre el lago al emboscado. Muchas gracias. Doy paso a la palabra a Alfonso Salazar y Javier Benítez, que fueron los que hace 10 años fundaron la asociación en un gesto que yo siempre me ha llamado la atención, el hecho de que qué mejor modo de homenajear a un amigo poeta que crear una fundación con su nombre, buscar socios, buscar dinero, montar las bases de un premio con su nombre, montar el Día de la Poesía, publicaciones, plaquets, etc. Y que eso perviva y que eso tenga una presencia diaria, semanal en la ciudad de Granada. Sin más, Alfonso. Bueno, ojalá hubiese sido una fundación, ¿sabes? Normalmente. Pero gracias, Iñaki. Bueno, yo, la verdad, me iba a introducir, porque Javier va a introducir luego un texto, ¿no? Sí. Yo lo que me traía, en realidad, era una serie de recuerdos de Javier, ¿no? Una colección de fotografías del tiempo en que nos conocimos. Yo era muy joven, bastante más joven que él. Lo conocí cuando me ingresaron en la tertulia, tiene 9 años allí ingresado, y es donde nos conocimos. Y bueno, daba la casualidad también de que vivíamos en el mismo barrio, vivíamos en el Zaidín, después de muchos tumbos que dio Javier, ¿no? Desde la casa aquella de recogida, luego por el Albaicín, y luego terminó en la calle Óscar Romero, antes Fiel Infantería, del barrio del Zaidín, y allí nos conocimos. Además había un bar al lado, que es donde pues, solíamos pasar muchas tardes, que era el bar Bernardo, que era sede de peña ciclista, como tiene que ser en el barrio. Y bueno, allí la verdad es que pasábamos muy buenos ratos, además se conocía una serie de personajes. Un día, Bernardo se vio ginebra de verdad. Eso es nada más, es que sale, en el día feliz sale exactamente Bernardo poniendo de marca la ginebra. ¿Qué pasa en este barrio? Bueno, allí pasamos... Ese día que había llegado una de las chicas de Lola Rosa a conocer, a visitar. Que también aparece en ese poema, Consuelo de la Rubia. Que aparece en el último verso. Bueno, allí la verdad es que pasábamos muy buenos ratos. Terminaba en el mercado a las 6 de la mañana. También. En la casa de Agustín, en el tanatorio, en la cafetería, no, en la cafetería que estaba abierta a las 6 de la mañana. Que ahora la cosa es muy exagerada. El caso es que, bueno, allí, por supuesto, hacíamos vida de barrio, ¿no? Lo que era las tardes de verano, pues ver el tour. Además, un poco desangelado, ¿no? Porque, claro, la pregunta que había en el aire era que para qué se corría el tour si se sabía que ganaba Indurain, ¿no? Llevamos 5 años con Indurain ganando los tours y aquello pasaba a ser un poco aburrido, ¿no? O ver, yo qué sé, me acuerdo de partidos, por ejemplo, de la última jornada de Liga, cuando siempre el Cádiz estaba jugándose el descenso y Javier, el fútbol no le interesaba en absoluto. Fue una vez al fútbol, pero lo vimos. Una vez. Pero vamos, no tenía... De hecho, perdió Granada 4-0 con el Cáceres. Pero fíjate, el remate de la historia, el fútbol no le interesaba, bueno, el fútbol, el deporte en general. Creo que una vez estuvo un tiempo con un gimnasio. Pero vamos, el deporte en general le interesaba más bien nada. Pero antes de una vez seguir teniendo unas pistas polideportivas Javier Egea. Eso se entera que tiene que darlo. De tener dedicado una pista, coño,
Había una biblioteca, un bar... Era ciclista, Eso de esa... paseando. Total, la verdad es que allí pasábamos muy buenos ratos, luego salíamos... Nos íbamos por el Cádiz, ¿no? Creo que lo del Cádiz era interesante, porque jugaba por aquel entonces un delantero centro que se llamaba De Leticia, que era totalmente calvo y alopécico, y ese era su favorito, creo. Mr. Proper. Ese era su favorito, quizá por el personaje extraño, ¿no? de ese delantero alopécico. Y bueno, y solíamos luego pues, salir por el barrio, ya nos perdíamos en muchos de esos bares. La verdad es que aquello lo que eran lecciones magistrales continuas, ¿no? Porque lo mismo hablábamos de las habitaciones de Luis Aragón, que había otra que terminábamos hablando de un corto de Chaplin o de su aventura en el psiquiátrico, aquella, que yo creo que la mayoría se la inventaba, ¿no? Pero le quedaban muy bien. Recuerdo una maravillosa que era una interna que fregaba hacia adelante, ¿no? Y todas eran cosas, eran todo muy gráfico, de la interna que fregaba hacia adelante. Y la de lo quieres con azúcar, sacaban a los internos para los cafés y decían, ¿lo quieres con azúcar? Y él dijo una vez, no, y alguien le dijo, tonto, di que sí. Y bueno, pues sí. Me ha llamado tonto este coño porque el azúcar quiere decir que le pones coñac. Claro, pero aparte de hacer y entonces la clave, ¿no? La contraseña era con azúcar. Con azúcar era con el carajillo, ¿no? Pero eso, las imágenes esas del psiquiátrico, además que yo creo que la mayoría era una invención suya, ¿no? La de o las de los albondigazos, ¿no? De cómo se tiraban las albóndigas a la cara durante la comida, o había una tremenda en que él contaba que había un tipo que estaba en una habitación, además se empeñaba siempre en estar en la habitación de castigo, y que tenía una radio que no funcionaba, pero el tipo estaba convencido de que oía la voz de Keiko de Llano por la radio, ¿no? Total, que un día ingresaron a un técnico de sonido, o el tipo decía que era técnico de sonido. Total, que Javier, ni corto de perezoso, cogía al técnico de sonido, pues te va a venir conmigo. Y se fueron todos en fila, ¿no? Él, seguido de todos sus locos, a la habitación de fulanito, que te trae un técnico de sonido que te va a arreglar la radio. Total, que empezó el técnico de sonido a meterle mano en la radio y por razón estaba el técnico de sonido ingresado. Porque aquello empezó a pegar chispazos. Una cosa, vamos, que terminó la radio medio ardiendo y el fulano, el dueño de la radio, en vez de cabrearse, empezó a gritar: ¡funciona! 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 Era que de todas formas, bueno, también hay recuerdos más, por eso, de muchas tardes en la barra de la tertulia, incluso en aquella época en que le daba por tomar descafeinado y se podía tirar un año entero tomando solo descafeinado con leche, ¿no? Y sobre todo, además, había momentos en la tertulia, sobre todo a primera hora, que a lo mejor llegaba Enrique Vázquez de Sola, y entonces ya entre los dos se ponían casi, ellos ya se convertían en lecciones más allá, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene 20 años y no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Y te dicen qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Qué es lo que debe hacer aquel que te enseña. Bueno, con el tiempo y después de la clase, pues pasaron 4 años, prácticamente, 3 años y pico. Javier Benítez había vuelto de Holanda, donde había estado unos años, y entonces, pues bueno, nos propusimos, en aquel momento habían pasado 3 años y algo, aquella famosa antología que él quería sacar no había salido. Javier en realidad estaba sin publicar desde el año 90, que es cuando se publica Raro de Luna, ¿no? Es decir, habían pasado ya 12 o 13 años de que no había voz suya. Había también, pues, digamos, unas situaciones poco agradables acerca de la herencia, que no es el tema que quizá toque. Pero bueno, lo que decidimos Javier y yo es que creíamos que era un momento adecuado para
montar una asociación que estuviese sobre todo vinculada para dar visibilidad a Javier Egea, que en aquel momento tenía muchísimo menos que ahora, y sacar a la luz, digamos, pues su obra, ¿no? Y a ello nos pusimos. La idea primera fue la vinculación con el propio barrio, la vinculación con el Zaidín. Entonces la primera actividad que se hizo fue lo que se llamó el Día de la Poesía, donde se convocó el primer premio Zaidín de Poesía Javier Egea, que lo presentó Mariano Maresca hace 10 años justamente. Y a partir de ahí, pues bueno, las actividades de la asociación en principio se vincularon mucho más a la figura de Javier, luego se fueron abriendo, luego estuvo la edición de aquellas 100 vitolas de la Naís, esos cuadernillos donde pasaron pues poetas consagrados y poetas que estaban empezando y poetas que se han consagrado ahora, ¿no? Y pues eso ha sido los últimos 10 años. Yo me alegro mucho que, y supongo que hablo en nombre también de Javier, de que han pasado 10 años y ahí sigue, ¿no? La asociación sigue adelante y además lo celebra. Así que dejo la palabra a Javier, porque vamos a terminar también con una... Bueno, ahora lo explica. Bueno, pues buenas tardes, gracias a la asociación por invitarme a estar aquí con todos vosotros esta noche. Alfonso ya ha contado cómo fue ingresado en la tertulia y cómo compartía el vecindario con Javier en el Zaidín, con lo cual me ahorra toda esa parte porque fuimos ingresados en la tertulia al mismo tiempo y también fui vecino del Zaidín. Juan Carlos me ha dado hoy una alegría, que yo no tenía noticia de que él estaba preparando la edición de Las Soledades, porque precisamente el texto que yo había preparado va en torno a esas soledades que Javier quería ver publicado como un libro aparte, en el que se reflejase los poemas que él consideraba merecedores de pertenecer a su imaginario personal, y también con la intención, según él mismo contaba, de poder seguir escribiendo. Necesitaba ver ese libro publicado para poder seguir en el oficio de poeta. Yo había escrito un texto titulado Soledades entre dos sombras o Quisquete 3.0. Yo no sé, Javier Egea, cómo se hubiese tomado el verse en las redes, el verse en un blog que vamos a presentar esta tarde, sabiendo su animadversión hacia las tecnologías, incluso hacia el siglo XXI, siglo que por cierto se negó a ver. Viene sabido... Perdón un momento, que no hemos aclarado. Quisquete se llama Quisquete por Francisquete. O sea, porque en su familia de niño, como se llamaba Francisco, le llamaban Francisquete. Y ahí salió Quisquete y menos mal que se lo quitó Francisco, pero Quisquete no se lo quitó, ¿no? Yo sé lo que Bueno, pues efectivamente ya Juan Carlos ha contado que el título que Javier había elegido era el de Soledad de 1970-1990. Javier se captaba con cierta sorna e ironía sobre sí mismo, como también ha comentado Juan Carlos, de que en la historia de la poesía española quedarían para siempre las tres soledades, la de Góngora, las de Antonio Machado, autores fundamentales para el poeta, y por supuesto las soledades de Javier Egea. No estaba mal como planteamiento. En los dos volúmenes de la poesía completa de Javier Egea, publicados por Barleby Editores, se nos presenta, a modo de notas al texto en ambos libros, la selección de poemas que el autor había preparado para esa antología. Aunque el intento de los editores pudiera ser loable, el hecho de que el lector tenga que hacerse una composición de lugar sobre cómo hubieran sido esas soledades, hojeando una y otra vez las notas desperdigadas por los dos tomos publicados por Barleby, considerados hasta ahora la poesía completa de Javier Egea, no nos permite ver con claridad la recopilación sobre la cual Egea escribía en la última anotación de sus diarios, diciendo que tenía puestas sus esperanzas de escritura futura en la publicación de sus soledades. Les leo la cita. Tengo ganas de ver ese libro en la calle. Quizás esa recopilación, leída con detenimiento, me aclare las ideas para seguir escribiendo.
lo necesito. Esta anotación está fechada 2 años antes de su desaparición, es decir, en 1997. La selección hecha por los editores de Barleby abarca poemas de sus 6 libros publicados en vida, así como de algunos poemas sueltos aparecidos en antologías o revistas y unos pocos inéditos. La última ocasión en la que estuve con Javier Egea, y aquí entro en el plano personal de recuerdo de él, fue en mayo de 1999, como bien ha dicho Alfonso. Yo por entonces estaba como holandés errante, pasando unos años en Ámsterdam, pero en 1999 vine a la Feria del Libro de Granada y coincidí allí con Javier. Estuvimos paseando por la feria y entre las casetas me comentó que en su libro Soledades, un libro que efectivamente tuvo 2 partes, esa primera parte, que es la que se prepara para la edición de Hiperión, con prólogo de Ángel González, que no llega a cuajar. Bueno, esa no lleva el título de Soledad. No lleva el título de Soledad. Yo tengo aquí el original, el original de la primera antología, y aquí no hay más. Solamente antología. Con antología, prólogo de Ángel González. Claro, a mí es que, y además es mucho más amplia que la que después... Vamos, bueno, es mucho más. es nada. Ya, pero no basta los 3 libros principales de Javier, y los que ya ven completo. Pero claro, lo que ocurre es que yo pienso, estoy convencido, por muchas razones, que esto fue, la antología fue una antología, un intento de una antología. Pero cuando él pensó en dejar un libro de su vida, aunque una antología la convirtió en Soledad. Sí, no, él toma lo de... Y ya se acabó Ángel González, se acabó Sí. cualquier historia. Y lo toma hasta el 90, que es la última publicación suya. Ya Sonetos del Diente de Oro es como, para él era como una nueva etapa de creación. Sin embargo, aquel día en la feria, Juan Carlos, ¿qué te decía? Que bueno, que en ese libro de Soledades habían recogido sus 3 libros principales, algunos poemas publicados en otros libros o revistas, algún inédito de años anteriores, y a mí me comentó que algunos poemas de un libro, pero, o sea, como Javier, como sabes, me enaleta en el proyecto y muchas veces lo abría para no volver a ello nunca más, pero decía que andaba trabajando en un libro, y yo no sé si este sería un buen título o no, porque tú también has dicho que Javier con los títulos era desastroso, pero me comentó que el título que tenía para el libro era precisamente el segundo verso de ese poema final que se publica en la revista Contratiempo, me parece, ¿no?, que lo publicó Dani Rodríguez Moya, como si fuese el último poema escrito por Javier, con fecha de... claro. Y precisamente el segundo verso es Entre 2 sombras. Pues, es decir, estaba trabajando en un libro con ese título, con el título de Entre 2 sombras. Me lo comentó, pero ya tampoco sabemos qué caso le podemos hacer a aquello. Pero en realidad sí es interesante ver que este poema, Entre 2 sombras, es el último en el que Javier dio el visto bueno para su publicación. Eso sí, eso está claro, ¿no? Pero en realidad no es el último poema que escribió, como se ha venido diciendo durante los 13 años transcurridos desde su fallecimiento. Esto lo recogen bien Pío Alcántara y Juan Antonio Hernández en la nota a la edición del segundo volumen de la poesía completa de Javier Egea. Efectivamente, Javier dejó varios poemas inéditos, sueltos, y otra serie de poemas últimos que en la edición de Barleby se nombran como pertenecientes al cuaderno Elena. Son poemas que, como bien explica Jairo García Jaramillo en el prólogo de este segundo volumen, están bañados de un cierto desánimo personal y de angustia, donde cohabitan las sombras de la muerte, el silencio y un profundo sentimiento de soledad. En esos poemas conviven el amor y su reverso, la soledad, que aparece representada en forma de sombras. ¿Qué representan esas sombras? ¿Por qué el poeta se despierta de nuevo entre 2 sombras? Recordemos algunos de los versos de sus 2 últimos poemas escritos y fechados con fechas de julio, alrededor del 6 de julio de 1999. Me iré por donde estaban las miradas de otros. Miré los pozos y las sombras, y eran en la parte que me queda del corazón también una parte tuya. Y ella tiene, sobre todo, el humo de mi soledad. Es decir, las sombras y la soledad, las sombras.
en un diálogo constante. Según anotaciones de su heredera, de Elena Capetillo, los restantes poemas que componen el cuaderno Elena están sin fechar, pero corresponden al periodo diciembre 1998-marzo 1999. Bueno, recapitulemos. Hasta ahora tenemos una posible intención de libro por parte de Javier Egea con poemas que estarían escritos entre el 96 y el 99, siendo lo último fechado el conocido como Me desperté de nuevo, con fecha 22 de abril del 99, y los pertenecientes al cuaderno Elena con fecha de julio del 99. Alfonso, si quieres, conecta en la pantalla. Ahora voy a leer el poema. Me desperto de nuevo, y ya así vamos también a dar paso a mostraros el blog. Sí se veía, es que es lo que hay mucha luz. ¿Se ve ya? Bueno, hace un año Alfonso y yo decidimos, bueno, se nos ocurrió la idea de hacer posible una serie de lecturas interactivas sobre Javier Egea, un proyecto que en principio presentamos para el Instituto Cervantes, pero con el cambio de gobierno y los recortes se quedó en el cajón del Cervantes, y que hoy hemos traído aquí para presentarlo. Con el título de Raro del blog, la idea es hacer un recorrido por la poesía española en torno a la poesía y a la obra y a la figura de Javier Egea. La interactividad se consigue a partir de las etiquetas que hemos ido añadiendo a cada poema y de las categorías que nos da o bien poema por año de publicación o bien directamente por artículos, fotografías, ilustraciones, mapas, poemas, vídeos, etc. Lo que hay en el blog son textos y poemas de Javier, vídeos de entrevistas, temas musicales que han hecho con poemas suyos, noticias en medios de comunicación, fotografías, imágenes, etc. Y la idea es abrir la lectura de manera que el público asistente a las mismas pueda decir, pues mira, me apetecería que vieseis algo de lo que publicó Javier en 1990, porque yo entonces fue cuando lo conocí, pues solamente sería hacer clic en la etiqueta del año y podríamos elegir uno de los poemas de ese año. Pero, como decía, vamos a recordar ese poema de Me desperté de nuevo entre dos sombras. No quedaban palabras en mi memoria. Con los dedos a tientas las fui palpando, sus ojos enemigos, sus secos labios, el mapa señalado, los hondos cráteres, corazones escritos con soledades. A su fiel prisionero siempre velando, mis compañeras sombras de tantos años. Ellas, que me robaron la luz de un sueño, ya no piden rescate por mi secuestro. La interactividad con el blog nos permite, por ejemplo, poder oír el tema que musicó Enrique Morente y que presentó primero en el Festival Internacional de Tango de Granada y después en ese acto, en ese primer día de la poesía con el cual le inauguramos la Asociación de Dientes de Oro. Bueno, y aquí lo vamos a dejar porque me han dicho que la conexión a internet es bastante mala, entonces tardaría muchísimo en cargarse todo el vídeo. Bueno, después de este poema de la sombra, llegó hasta mí un cuaderno con una serie de poemas con el mismo tono que esos poemas últimos del cuaderno Elena, un cuaderno que tiene en sus manos otra chica, otra mujer que estuvo con Javier Egea y que al parecer coincidió en esos meses finales de Javier, y esas dos sombras yo creo que corresponden a esos dos amores. De hecho, hay palabras que se repiten tanto en los poemas que pertenecen al cuaderno Elena como
a los poemas del otro cuaderno, en metáforas idénticas, en fin. Vamos a leer este que lo he transcrito. Está escrito en tinta roja, con su máquina de escribir, y dicen: pasaron hoy, pasan siempre. Dos sombras pasaron. Pasaba yo enamorado de dos sombras. Una con chapines blancos, otra con sandalias rojas. Colgaban de mis zapatos, perseguían mis zapatos, una y otra, frente a frente, las dos sombras. Aquellas que me dejaron para siempre enamorado y a solas. De mis zapatos colgadas, descalzas, como una sombra. Bueno, hasta aquí mi intervención. Si tú quieres, Alfonso, añadir algo más sobre el blog, o podemos abrir un... No, bueno, el blog lo hemos abierto, empezamos a trabajarlo el año pasado, ¿es aquí? Empezamos a trabajarlo el año pasado, como ha dicho Javier, había un proyecto con el Instituto Cervantes, en el cual la idea era llevar la obra de Egea, que sería el primero. La idea era luego seguir con otros poetas, llevarlos pues eso, de alguna manera, recopilación de materiales que hay dispersos por la red, entonces agruparlos de alguna manera, darles cierto orden, categorizarlos. Y bueno, este es el resultado. Como aquella historia de Cervantes no ha podido salir, pues bueno, lo que sí hemos hecho es ya, digamos, dejarlo abierto el blog para consultas. Como es un blog, pues una cosa viva, suponemos que ya no solo por comentarios que pueda tener el público, sino también porque se irán añadiendo pues, nuevas entradas continuamente conforme vayan apareciendo cuestiones en la red. Básicamente es eso. Hay, como ya se ha dicho, fotografía, vídeo, canciones, textos y hay no solo poemas de Javier, sino también textos sobre poemas de... Bueno, yo quisiera añadir, matizar una cosa que quiero decir, en los poemas, en los cuadernos de Elena, ese que dice Javi y tal, a ver si me aclaro. Quiero decir, en los últimos poemas que escribió Javier Egea, no hay menos muerte, suicidio y tristeza que todo lo demás. Es decir, desde el primero que se publica, que se ha publicado de sus libros, de sus poesías juveniles, tengo que decir, hoy que cumplo 16 años, desde ese hasta el último, su obsesión es la muerte y el suicidio. En todos. Claro, también los que le escribe el cachondeo que tiene con mi libro, los cachondeos que tienen como JJ León, bueno, que decir, por más así, bueno, vale, dice Carmen Romero. Pero, quiero decir, pero es que la obsesión de la muerte, es que la atraviesa desde los 16 años hasta el final, que es que no hay diferencia. O sea, no es que de pronto dijera, mira, aquí estoy con Elena en el último refugio y porque me voy a matar. No, no, si es que he venido tan tranquilo, me voy a despedir de un amigo y se acabó. Como me decía, préstame, ¿estás reído con el chino? Pues decía, porque es verdad que la tenían jurando el chino. Pues ya está. Es que, quiero decir, que a Quiquete jamás se puede decir, tuvo una época de alegría, otra época de tristeza. La poesía de Quiquete, lo que sí tuvo fue un silencio, digamos, segundo libro y el Topo Mare, un silencio grande, y luego a partir del Topo Mare, pues otro, después del psicoanálisis, que fue cuando escribió la de Luna y que yo creo que es de las cosas que eso se pone tres etapas, no le pasa a cualquier poeta, tampoco pasa nada. Lo que no me gusta es que convirtamos este homenaje a Javier, con todo el respeto a todos nosotros, público, ¿cómo diría? En un funeral faraónico, como acaba de decir. Más o menos funeral. Esto no es. Quiere decir, nosotros estamos leyendo aquí a Javier Egea, como si estuviéramos leyendo a Luisa Luna, como si estuviéramos leyendo a Góngora. Es decir, es verdad que
Góngora al final de su vida dice, camina en pensión con pies de plomo, porque Duque no le robaba la pensión, cosa que puede pasar hoy aquí como en Chipre. Pero aparte de eso, creo que no ocurre nada más. Es decir, la misma poesía que escribía Góngora en 1580, que escribía cuando se estaba viendo en los años 20 en Madrid. Y entonces, con que hay algo así, parece. Que no hay, que no hay una tragedia que de pronto ocurra en su vida. No la hay. Si él se queda aquí en Granada, por ejemplo, pues también me quedé yo. Y si a él no lo citan, coño, ¿y quién me cita a mí? A mí lo que me llama la atención de estos últimos poemas es que ese parecer que sí es que ella sigue escribiendo, ¿no? Ah, claro que quería, exactamente. Pero que lo que se ha dicho siempre es que sí se quita la vida porque no podía escribir más. No, Mentira. yo creo que eso es mentira. Ahora, que sí es verdad que por lo hizo muy lúcidamente, muy reflexivamente. Nosotros no somos quien para juzgar una cosa que ni Freud ni nadie puede saber lo que es. Eso no lo ha visto nadie. Te quería hacer una pregunta, tú que le conocías más. ¿Crees que Javier tenía dos sombras? ¿Dos sombras? Sí. En ese poema lo define muy bien. ¿Dos sombras que dos personas o dos personalidades? ¿Cómo? Después reincide en otro poema en que tenía dos sombras. Que vivía con dos chicas. No, dos sombras. Dos No sombras. solo la suya, sino otra sombra más. Hombre, sombras múltiples tenemos todos. Yo he dicho al final que, bueno, que el final de sus soledades, claro que no son los finales, al final sus soledades son las polonesas. Las polonesas eran un libro que se iba a titular Requiem. Y que efectivamente está dedicado a la madre. Si me quiere decir que hay un recuerdo del Edipo materno continuo en Javier Egea, pues muy posiblemente. Muy posiblemente. Pero como de eso es muy difícil pasar el psicoanálisis a la poesía, porque no hay transferencia, no sé si me explico, la poesía no es una persona que No, te del habla. psicoanálisis a la poesía es fácil, de la poesía al psicoanálisis. Muy difícil, por una razón muy sencilla, José Carlos. Porque yo que tú hablas, que estás psicoanalista, tú cuando estás con un psicoanalista o con un psicólogo, hablas tú. Pero el sujeto que habla en tu poesía puede ser tú o puede ser él. Entiendo que hay inventado en ese momento. Yo en un campo de fútbol, por ejemplo, cosa que no imagino. José Carlos tampoco lo imagino en un campo de fútbol. Yo en La campo poesía al psicoanálisis es muy complicado. muy complicado, muy complicado. O sea, eso de la sombra, y es verdad que eso viene del psicoanálisis, es muy complicado. Aunque no lo sé. Y además no creo que nadie que conociera a Javier, eso. Javier era una persona que sabía muy poco, era muy generoso, tenía mucho corazón, pero sus problemas mentales los llevaba aquí, en el coco, y no creo que él tampoco supiera muy bien, porque si no, no se hubiera psicoanalizado hace tanto tiempo. Bueno, que eso a quien tuvo que aguantar no fue el psicoanalista, sino la mujer que ya está muerta, la laboratorio de Mane Millán, pero bueno, un día casi lo quiso matar ahí. Quería preguntaros una cosilla. Supongo que habéis leído todos los inéditos que están compilados en el segundo tomo. ¿Qué opinión os merece, no los inéditos, sino qué opinión os merece que se hayan publicado? Bueno, hay una cuestión en eso que es casi inevitable. Si lo miramos como libro, pues evidentemente se va a ver, como libro unitario se va a ver mucho altibajo, quizá, o más que altibajo, un orden o un tipo de ordenamiento que a lo mejor lleva a los altibajos. Pero si lo miramos como material para el trabajo futuro, es inevitable. Él mismo dice, Javier siempre estaba muy cabreado de que publicaban los poemas juveniles de Lorca. Porque decía, esto no es Lorca. Aquí, por lo menos, de los poemas juveniles solo recuerdan ese. Tengo 16 años, que es un poema impresionante. ¿Eh? Ah, bueno, los últimos pero ese no es a lo mejor. Es como dice José Carlos, pensando de que
que Javier con 20 años era ya un poeta reconocido por Rojo y por la matrícula. Sí, bueno. Entonces, hay que tener en consideración. Calderón de la Barca, Góngora, o Lorca, etc., tienen miles de versiones de un poema. Lo lógico es elegir la versión definitiva. Aquí a veces se ha elegido la versión definitiva y a veces dentro te ponen, yo creo que no está mal, Yo lo vi por ahí. las versiones, Yo, no sé si poemas que él no quiso editar nunca, Ahí. poemas que él desechó, deberían publicarse o no, pero, mire usted, hay una cuestión en la historia literaria que se llama la crítica genética. Es decir, tú tienes una idea, la plasmas una vez, la plasmas 2 veces, la plasmas 3 veces, y cuando la plasmas la cuarta vez dices, coño, ya lo tengo. Entonces tampoco está tan mal para un trabajo. Por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, los escritos juveniles de Carlos Marx, los comparas con los años 40, los comparas con los años 50 y luego con los años 70 y vas viendo el desarrollo de un pensamiento. Si no, si dices no, el 40 no lo voy a publicar, pues solo voy a publicar a los 50 o solo voy a publicar la madurez plena que la del 70. Es una elección, pero a mí me parecería mal también, para un estudio serio, para un estudio filológico, filosófico, teórico, crítico, serio. Porque evidentemente, pues también está bien que veamos que Quiquete como todos no vomitaba sus poemas, sino que los trabajaba continuamente. Entonces está bien que veamos dónde se equivocaba y él vio que se equivocaba y luego, en ese sentido, me parece lógico. Para el público en general, pues verá que hay unos poemas mejores y otros. Para el trabajo, sin embargo, de una edición crítica futura, ¿no? Porque esto realmente no es una edición crítica filológica, es una edición para dar a conocer la obra de, que me han dicho muy bien, Javi y Alfonso, la obra de que lleva 10 o 12 años. Y esto ha sido fundamental. Esto es fundamental. yo considero, Evidentemente, Carlos, claro, no son un libro. no es un libro. De todas formas, creo que sí, en el espíritu, en el empeño de Quisquete, y lo demuestra las Soledades, era muy puntilloso con lo que se publicaba o no se publicaba. Ahora, que puede tener el interés que pueda tener para la filología, Hombre, claro, no va a tener interés para la literatura. Exactamente. Este es el problema, depende de cómo nos toquemos. Yo lo agradezco muchísimo, esta edición, porque al ver las variantes de un poema y cómo va cambiando, y basta una coma, basta un verbo, un campo semántico, decía Tejade, pues claro, entonces tú vas averiguando lo que el otro buscaba y no encontraba. Eso sí, si es que a mí me da la impresión de que al final hay notas, apuntes que no llegan a ser siquiera versos y que el que ha compilado eso, el editor, ha considerado que eso debe estar ahí. Y yo me pregunto por la ética de Ya, yo no me refiero a lo que tú decías de que, sí, ¿verdad, no? En este verso era tal, ahora eso es curioso y... Es que claro, el problema está en que Me parece lógico, me decía Javier, claro, el problema es que claro, editar un libro de esto hoy en día, que nadie se puede decir, que quería hacerlo aparte de mí, pero claro, pone las notas están al final, que no son notas realmente, sino anotaciones sobre en qué carpetas están los libros y cuáles son las variantes que ofrecen las diversas carpetas. Esto es una raza. Esto necesita una edición crítica, una edición buena. Pero sin estos libros, sin esta obra, no se podría hacer. Aquí están todos los archivos. Entonces, claro, esto es una cosa del trabajo, yo lo comprendo. Para que usted, o para que nosotros podamos disfrutar de la poesía completa y plena de Javier Egea, con su variante y todas esas cosas, para hacer eso,
para tener un texto limpio y claro, como que tenemos el Quijote, lo que sea, hace falta primero hacer este trabajo sucio, sacar todos los archivos fuera y decir, esto es lo que hay. Y ahora que venga alguien y que se pase 10 años haciendo una gestión crítica de la obra. Yo tengo una opinión no divergente, digamos, concordante. En primer lugar, esto que se ha hecho aquí, en este caso, se ha hecho con otros escritores, se va a hacer con otros escritores, novelistas, bueno, con músicos, etc. En el terreno del humanismo hay una corriente o un planteamiento, una zona donde el difunto, el artista difunto, pues entra en su dormitorio, en su cajota, y cualquier línea que haya escrito, pues antes o después se pone a disposición del público en general. Bueno, yo soy de otra manera de pensar. Lo que el escritor no ha publicado o ha dejado preparado para la publicación, yo creo que no debe de publicarse del mismo modo que se publican los otros libros que ya fueron publicados por la voluntad del autor. Es decir, que yo no estoy defendiendo que eso quedara secreto y que no se pudiera publicar. Pero hay formas y formas, no se pueden poner al mismo nivel. Desde mi punto de vista, que creo que no es mayoritario en la amplia historia reciente de la crítica literaria, yo creo que este tipo de manuscritos deben de publicarse pues, en colecciones que podemos llamar filológicas, en colecciones críticas, en revistas, pues, que no es que tengan una difusión reducida, sino que también puede llegar y comprarla el que quiera, pero lógicamente no sé por qué en el terreno de la literatura aceptamos que lo que la voluntad del autor decidió conviva del mismo modo con aquello que la voluntad del autor no decidió. Eso lo aceptamos en el campo de la literatura y no lo aceptaríamos en la industria del automóvil. A lo mejor a alguien le parece una comparación exacta, pero Quiquete estaría de acuerdo conmigo. El trabajo literario no se diferencia tanto del trabajo de un carpintero. Nosotros no vemos en las tiendas de muebles el mueble perfectamente acabado que diseñó los seguidores y al lado no, pero bueno, en una revista de arquitectura, en una revista de escultura, donde están los bocetos, donde están las cosas, Nosotros, o en una exposición de homenaje a toda la vida de un autor, para aparecer los manuscritos. Yo creo que después con esto termino de publicarlo absolutamente todo y considerarlo todo del mismo valor, con toda mi prudencia, y yo me arrepiento después de decirlo, descansa en un planteamiento un poco trascendental o pseudo-religioso de la creación artística. ¿Qué? Sí, bueno, no, religioso no, porque... Sí, es decir, que lo único que podemos entrar en la celda de Santa Teresa de Jesús y ver el pañuelo con el que se sonaban los mocos, o vamos a Fray Leopoldo y tenemos ahí las zapatillas, que existió y da igual. Entonces tenemos que ir también a ver la cosa que el autor escribe un día en una servilleta. Yo personalmente no me parece bien, pero no estoy a favor de que se prohíba, que se persiga, bueno, sino de que se publique aquí no está, de otro modo. No está publicado. Poemas, no sé si un poco, pero sí. Pero es que es lo que yo iba a añadir. En el año 2005 la asociación hizo una recopilación de manuscritos y editó un librito pequeño que se llama Un día feliz. Pero claro, en ese libro se tuvo la precaución de decir que aquello era un homenaje, que aquello era una colección de cosas que tenía cada cual. Entonces cada cual tenía un manuscrito de Javier y escribía algo sobre ese manuscrito, se reproducía el manuscrito, pero no había ningún intento de que yo creo que es donde está la cuestión, en cómo se presentan las cosas. Sí, el problema es que, vamos a ver, desde el punto de vista de que alguien, supongamos que yo dirige una tesis sobre Javier y alguien quiere ver todos los textos de Javier. No, ahí sí puede. ¿Qué demonios ocurre hoy para publicar poesía o para vender coches? Para vender un coche te vuelves loco, para vender un libro, para conseguir un libro de poesía te vuelves loco. Si has conseguido que el barrio te publique esto, mira, bendito sea Mario. Por supuesto, pero hay una pregunta. Pero siempre y cuando el texto que se publica tenga un valor literario, si no había desechado, ya no es. Yo creo que lleváis toda la razón, que el primer tomo es mucho más monetario, mucho más válido que este segundo. No, y el segundo, la primera parte es estupenda. Sí, que solo ha publicado. Claro, que solo publicados, dispersos, que están por ahí desperdigados y perfecto. En lo otro hay algunos que no están mal, otros que están Ya, bien. Pero de todas maneras se puede seguir toda la carrera
la trayectoria poética. Entonces, si alguien quiere hacer una edición crítica de esto, caray, Casines se pasó 10 años, si no me equivoco, haciendo la edición crítica de Carlos. Lo de la edición crítica con reparos, porque si se hace una edición crítica, el editor querrá ir a la fuente y pedirá la carpeta azul y la rosa y la marrón y la que tiene la goma, la foto. Es que si realmente el archivo de Javier Ejea estuviese abierto y tuviese a disposición me parece que lo hayas dicho tú que tiene autoridad, pero es que lo estaba, me lo notaba, ¿no? Pero si aquí lo tienes ya. Es decir, lo único que dice que aquí tienes dónde está. Lo puedes pedir, no lo pidas, que si no te lo da por allá. En la Fundación Rafael Alberti y por lo visto cuando cerró la fundación ya no se volvió a saber del archivo de Javier Ejea. Eso es lo que me preocupa siempre. Como vemos, el terreno de la poesía de Javier Ejea está entre la poesía para el gran público, la crítica literaria y la geografía que comenta José Carlos. Es verdad que en aquella publicación de Un día feliz llegaron muchos materiales que efectivamente os van a llegar ahí o seguramente... Sí, no, de hecho en el blog hay bastantes de esos... manuscritos. Es otra manera. A mí me dio una vez el hijo de un chico que era alumno mío, y que su padre le había regalado un poema de Javier Ejea y era intolerable. Era una noche borrachera en casa del padre donde aquello no se entendía la mitad y era un poema malísimo. Yo dije, esto no se publica. O sea, es que claro, yo no digo que yo defienda no les deje de defender. No, ya. Digo que es muy útil. Digo que es muy útil. Para un trabajo futuro, digo para... Sí, que es muy útil. Este, por ejemplo, es un poema que llegó a nosotros escrito en una seminata y que se recoge en esa antología. Yo como tengo este nombre que tengo, cuando alguna vez le escribió algo era muy tópico. Manuela la bola y más la cara. Bueno, con perdón, pero este es un poemazo. Este es un poemazo como la catedral. Está escrito en una servilleta de 32 meses. Esto no lo escribe cualquiera, pero esto no lo escribe cualquiera. Este es uno de los que yo estaba buscando para decir. Curiosamente, este es uno de los poemas, como si fuera un castigo, llevo mi sueño. Un tesoro. Llevo mi sueño un tesoro. Por la tarde me enamoro, de noche sueño contigo. Eso les aseguro que no lo escribe cualquiera. Es una verdadera joya. ¿No escribe qué? No lo escribe cualquiera. Es una verdadera joya. Una de las habilidades de Javier, ¿no? Cómo cogía el tono ese tono de canción. Curiosamente, simplemente una canción, curiosamente de la época, porque lo de la época. Los años 60, a finales del año 60, era uno de sus registros fundamentales. Bueno, pues esto ha sido un poco todo. Gracias por asistir y gracias por mantener de alguna manera con nuestro debate y la lectura diaria de Javier, la imagen y el recuerdo de Javier. Muchas gracias.